Malcolm Farnsworth es un hombre de mediana edad, nacido y criado en la pintoresca ciudad de Chipping Norton, en el corazón de Oxfordshire. Este es un lugar de belleza indescriptible. Es uno de esos lugares que merece al menos una visita en la vida. Este será el escenario de la historia que quiero contar. Si no sabes nada sobre la región, permíteme darte un breve resumen de lo que encontrarás en tu visita. Una ciudad tan hermosa que parece salida directamente de una pintura. Sus colores, especialmente al final de una tarde lluviosa, nunca son apagados como en muchas otras regiones de Oxfordshire. Los pájaros cantan sin prisa y la gente vive una vida libre de grandes turbulencias. Todo funciona de manera armoniosa. Quizás por eso lo que sucedió fue tan impactante. Pero volviendo a Malcolm, quiero contarte más sobre él. Será importante en breve. Quiero ser justo con él. Era un individuo reservado, pero sorprendentemente sociable. Es algo raro hoy en día. A lo largo de los años, construyó relaciones duraderas con sus amigos de la infancia. Era conocido por ser una presencia constante en los eventos locales, siempre participando en ferias de verano, reuniones en la iglesia e incluso en las reuniones del club de lectura de la ciudad. Aunque nunca se casó, eso no lo hacía sentirse solo. Al contrario, nunca sintió la falta. Había vivido algunos romances, nada muy duradero. Terminaban porque tenían que terminar. Su trabajo como restaurador de libros antiguos en el Museo Ashmolean era un ejemplo de su dedicación y paciencia. Este no era un trabajo fácil y requería mucha atención y amor por parte de quienes lo realizaban. Con el tiempo, se hizo conocido precisamente por estas cualidades. Nadie tenía nada malo que decir sobre él, y aunque lo tuvieran, probablemente sería mentira. Puedo afirmar con bastante certeza que Malcolm era un hombre raro y distinguido. No tenía grandes ambiciones, pero desde joven buscó el camino de los estudios, y aún así, nunca dejó de trabajar. Los más viejos dicen hasta hoy que era común encontrarlo trabajando con el uniforme de la escuela. Nunca había un mal momento, no muchos obstáculos. Si algo se interponía en su camino, impidiéndole avanzar, encontraba una manera de triunfar. Pasaba sus días rodeado de manuscritos y volúmenes históricos, inmerso en épocas pasadas pero con los pies firmemente plantados en el presente. A pesar de la naturaleza introspectiva de su profesión, Malcolm tenía una habilidad natural para conectarse con las personas. Era algo muy peculiar, en realidad. Su interés por el pasado no lo atrapaba. En su lugar, lo ayudaban ahora a entender mejor el presente. Y anticipándose a la gente, Malcolm comenzó a destacar. Era una de las personas más populares de la ciudad. Muchos incluso creían que tendría éxito como candidato político. Pero nunca le interesó el tema. Vivía en la casa que pertenecía a sus padres. Una casa de campo tradicional de piedra, rodeada de jardines que él mismo cultivaba con cuidado. Su lugar favorito era un pequeño invernadero en la parte trasera donde cuidaba de sus plantas, con la misma precisión con la que restauraba los libros. Hoy, si pasamos por allí, no es posible ver un solo ladrillo. Supe que quitaron todo y están construyendo un edificio en su lugar. Me pregunto qué diría Malcolm sobre eso. Él mismo, convirtiéndose en historia. Aunque su vida parecía tranquila y bien resuelta en esa época, tenía algunos resentimientos, algunas cicatrices que no se habían cerrado por completo. Esto acabó creando un vacío, algo que llenaba con el trabajo. Pero cuando caía la noche, Malcolm sabía que la sensación volvería. No sabía bien cómo explicarlo. Muchos sospechaban que se trataba de un amor perdido. Yo creo que era otra cosa. Era simplemente soledad. Los años en soledad comenzaban a pasarle factura. Malcolm era un hombre de hábitos y rutinas, pero al mismo tiempo tenía una curiosidad inquieta por el mundo que lo rodeaba. Era el tipo de persona curiosa que no hacía preguntas, que descubría por sí mismo cómo eran las cosas
y cómo podrían haber sido si algún detalle crucial se hubiera alterado. Era del tipo que se perdía en ensoñaciones al observar la lluvia golpear la ventana o al caminar por los campos de Oxfordshire. Su mirada atenta y reflexiva revelaba una mente siempre en busca de nuevos descubrimientos, pero también algo que quizás prefería mantener guardado. Malcolm era más que un simple restaurador de libros. Era una figura indispensable para el funcionamiento de la institución donde trabajaba. Cuidaba los manuscritos antiguos como si fueran tesoros vivos. Organizaba exposiciones, asesoraba a estudiantes de historia y a menudo era invitado a dar conferencias sobre restauración de documentos históricos. Su pasión era contagiosa y lograba inspirar a otros para que vieran la belleza en cada página desgastada por el tiempo. Por eso creo que él era, de hecho, la persona más destinada al trágico final que tuvo. Porque la gente podía abusar fácilmente de su buena voluntad. Su trabajo siempre era ayudar a los demás, independientemente del costo. Esto era raro, y de alguna manera todos lo sabían y abusaban de su generosidad. En la pequeña comunidad de Chipping Norton, Malcolm era muy servicial. Todos lo conocían por su cálida sonrisa y su disposición a ayudar. En la iglesia, él era quien organizaba las campañas de caridad y en los eventos de la ciudad siempre tenía una mano amiga que ofrecer, ya fuera para montar las carpas en la feria o para servir té en las reuniones del club de lectura. Para muchos, Malcolm era un pilar de la comunidad, siempre disponible y siempre amable. Fue en una de estas ferias de verano que Malcolm conoció a Eleanor, una viuda que se había mudado recientemente a Chipping Norton tras la muerte de su esposo. Ella era una mujer fuerte, una sobreviviente que llevaba en sus ojos una profunda tristeza, pero también una determinación inquebrantable. Malcolm la vio por primera vez mientras ella ayudaba a organizar una recaudación de fondos para el hospital local. Su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros y sus ojos, aunque marcados por el sufrimiento, aún tenían un suave brillo de esperanza. A diferencia de él, ella no negaba la tristeza que poseía. Incluso en medio del caos, Eleanor irradiaba una tranquila gracia, moviéndose entre la gente con una amabilidad que tocaba a todos a su alrededor. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran medidas y llenas de sabiduría. Malcolm quedó encantado con la forma en que parecía preocuparse por cada detalle, ya fuera en la disposición de las flores o en el cuidado de los niños que corrían por el lugar. Era imposible no notar el magnetismo silencioso de Eleanor, una mujer que, a pesar de las cicatrices que la vida le había dejado, llevaba consigo una fuerza interior que Malcolm admiraba profundamente. Poco a poco, en medio de los compromisos y reuniones de la comunidad, sus caminos comenzaron a cruzarse con más frecuencia, y Malcolm, que siempre había sido tan autosuficiente, comenzó a darse cuenta de que había algo más en la vida que deseaba compartir. Y tal vez fuera al lado de esa mujer resiliente y encantadora. Detrás de la serenidad de Eleanor había un oscuro secreto que llevaba como una cicatriz invisible. Su matrimonio, que a los ojos de la comunidad parecía haber sido feliz, en realidad fue un ciclo interminable de violencia y terror. El esposo que todos pensaban que era un hombre honorable, en realidad escondía una naturaleza cruel y posesiva. Las noches de miedo, los silencios pesados, las excusas poco convincentes para los moretones. Todo esto Eleanor lo guardaba en secreto, protegiendo no solo a sí misma, sino también a su hija, que era aún demasiado joven para comprender lo que sucedía entre las paredes de la casa. Y entonces, en una noche fatídica, todo llegó al límite. Después de años de abuso, Eleanor se vio obligada a hacer algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Para salvar su propia vida, le quitó la suya. Fue en defensa propia, pero el acto la marcó profundamente. Las escenas de esa horrible noche nunca la abandonaron.
apareciendo en sus pesadillas y susurrando en su mente en cualquier momento de debilidad. Eleanor evitó la prisión, con el caso clasificado como defensa propia, pero la justicia no borró el dolor y la culpa que ella cargaba. Durante años, Eleanor vivió como una sombra de sí misma. La muerte de su esposo la liberó físicamente, pero emocionalmente permaneció prisionera del trauma. Se mudó a Chipping Norton para empezar de nuevo, intentando escapar de los recuerdos, pero el pasado la siguió, susurrando en cada momento de quietud. Aunque reconstruyó una vida para sí misma y para su hija, siempre había una distancia que Eleanor mantenía de las demás personas, una barrera invisible que la separaba del resto del mundo. Fue cuando conoció a Malcolm que algo dentro de ella comenzó a cambiar. Había algo en su calma, en la forma en que escuchaba sin juzgar, que hacía que Eleanor se sintiera segura de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Con él, poco a poco, comenzó a abrirse, a permitir que el dolor fuera expuesto a la luz. Malcolm, sin saber la profundidad de lo que ella había enfrentado, le ofrecía un refugio, un espacio donde Eleanor podía comenzar a imaginar un futuro que no estuviera definido por el pasado. Pero el secreto aún estaba allí, enterrado bajo la superficie. Eleanor sabía que, por mucho que Malcolm le hiciera sentir esperanza nuevamente, el fantasma de lo que sucedió nunca desaparecería completamente. Vivía con el miedo de que, si Malcolm supiera la verdad, nunca la volvería a mirar de la misma manera. Lo que la mantenía firme era la posibilidad, la silenciosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, él pudiera ser la persona que finalmente la ayudara a liberarse completamente del peso que cargaba. La hija de Eleanor, Emily, era una joven de 19 años que oscilaba entre la dulzura y la tormenta. A primera vista, parecía una chica normal, con su cabello castaño claro siempre desordenado y sus ojos azules heredados de su madre. Sin embargo, había algo perturbador en la forma en que su estado de ánimo cambiaba de un momento a otro. Una suave risa podía convertirse en una mirada penetrante, y una conversación trivial podía escalar a una discusión intensa en cuestión de segundos. De cierta manera, era el tipo de persona de la que la mayoría de nosotros mantendría distancia. Pero Malcolm no podía hacer eso. Desde que entró en la vida de Eleanor, hizo todo lo posible por acoger a Emily, queriendo ayudar a ambas a sanar las heridas del pasado. Al principio, Emily parecía aceptar la presencia de Malcolm. Había momentos en que lo trataba con una ternura sorprendente, incluso llamándolo papá en raras ocasiones. Estos momentos de afecto llenaban de esperanza a Malcolm. Creía que podría ayudarla a recuperarse, aunque no sabía exactamente de qué. Es extremadamente limitante ayudar a alguien sin conocer la extensión de las heridas. ¿Cómo podemos detener una herida que nunca ha dejado de sangrar? Pero esos momentos, los tiernos, eran solo una cara de la compleja personalidad de Emily. Poco a poco, Malcolm comenzó a darse cuenta de que había algo más profundo y oscuro dentro de ella. En otras ocasiones, se volvía posesiva, casi obsesionada con asegurarse de que la atención de Malcolm fuera exclusivamente para ella y su madre. Pequeñas actitudes comenzaron a surgir, comentarios venenosos sobre su relación con Eleanor, miradas sospechosas cuando hablaba con otras personas. Malcolm intentaba ignorar las señales, atribuyéndolo todo al trauma que Emily había sufrido a manos de su padre. Quizás lo único que realmente sabía de la historia, el elemento más importante, sin embargo, aún era desconocido. Tal vez por eso no podía haber ninguna malicia en ella. Decía a quien quisiera escuchar que ella solo era una joven perdida y herida, que necesitaba amor y apoyo. Pero a medida que pasaba el tiempo, la tensión entre ellos comenzó a crecer. Emily, en sus momentos de ira, acusaba a Malcolm de intentar reemplazarla, de quitarle a su madre. Otras veces, lloraba desesperadamente, rogando por su atención y protección de una manera que sonaba más a manipulación
que a necesidad genuina. La relación entre Malcolm y Emily, que al principio parecía prometedora, rápidamente se volvió tóxica. Estaba atrapado entre el deseo de ayudar y la realidad de que nada de lo que hacía sería suficiente para reparar lo que estaba roto dentro de ella. Eleanor, consciente del comportamiento de su hija, también luchaba por mantener la paz entre los dos, pero el oscuro pasado que acosaba a su familia continuaba corroyendo cualquier intento de normalidad. Malcolm comenzó a sentir el peso de esta relación disfuncional. Se dio cuenta de que, a pesar de sus mejores intenciones, había fuerzas en acción que no podía controlar. La ternura inicial de Emily se transformó en una inquietante posesividad, y lo que antes parecía una familia en recuperación, ahora se asemejaba a una bomba lista para explotar. La relación que una vez trajo esperanza, ahora era un laberinto de extrañas emociones, con Malcolm atrapado en su centro sin una aparente salida. Las tensiones dentro de la casa de Malcolm comenzaron a crecer rápidamente. Lo que antes eran solo pequeñas chispas de malentendidos, ahora se transformaban en intensas y descontroladas peleas. Emily comenzó a crear aún más intrigas entre su madre y Malcolm. Insinuaba que Malcolm estaba tratando de alejarla de Eleanor, diciéndole a su madre que él quería enviarla a una clínica de rehabilitación o que estaba cansado de lidiar con sus crisis. Estas mentiras, combinadas con el frágil estado emocional de Eleanor, comenzaron a erosionar la confianza que tenía en su esposo. Y ninguno de nosotros podría culparla. Ya había lidiado con un esposo problemático. No podía aventurarse de nuevo en eso. A veces sentía que la mejor decisión era huir de allí. Abandonar los planes, el amor que nunca pensó que viviría. Todo esto para darle a su hija lo que quería, incluso si eso costaba todo lo que más deseaba en la vida. Una tarde, después de otra acalorada discusión, Emily fue demasiado lejos. Esta vez no parecía una pelea normal. Acusó a Malcolm de intentar quitarle todo: su madre, su casa e incluso sus recuerdos de su padre. Eleanor, exhausta y desgastada, no sabía cómo reaccionar. Pero cuando Malcolm intentó intervenir en un intento de calmar la situación, la ira de Emily se hizo aún más evidente. En un arrebato de furia, agarró un jarrón y lo arrojó al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Cuando Malcolm intentó sujetar su brazo para evitar que hiciera más daño, Emily, en su confusión, lo empujó con tanta fuerza que tropezó y cayó, golpeándose la cabeza en la esquina de la mesa. El dolor físico fue soportable, pero el impacto emocional fue devastador. Malcolm se dio cuenta de que su intento de ayudar a la familia se estaba convirtiendo rápidamente en una batalla perdida. Sintió que con cada día que pasaba, Emily estaba más fuera de control y su presencia solo parecía intensificar los problemas. Eleanor corrió a ayudarlo, pero el miedo y la culpa en sus ojos decían más que cualquier palabra. Estaba atrapada entre el amor por su hija y el amor por su nuevo esposo, incapaz de elegir un lado sin perder el otro. Pero los problemas no se detuvieron allí. Emily comenzó a involucrarse en un estilo de vida disfuncional y autodestructivo. Comenzó a frecuentar bares locales y en muchas noches llegaba a casa completamente borracha, trayendo consigo personas desconocidas y cuestionables. Para financiar este nuevo comportamiento, Emily comenzó a vender artículos de la casa. Primero fueron pequeños objetos que consideraba insignificantes, pero pronto comenzó a deshacerse de cosas más valiosas: joyas de su madre, muebles e incluso libros raros que Malcolm había restaurado con tanto cuidado. Cada vez que él descubría que algo faltaba, una nueva pelea comenzaba, pero las excusas de Emily siempre eran las mismas. Solo estaba tratando de divertirse, de encontrar algún alivio para su dolor. Malcolm, ahora casado con Eleanor, sentía el peso de la responsabilidad cada vez mayor.
No podía entender cómo una persona tan frágil y al mismo tiempo tan manipuladora podía destruir todo a su alrededor sin remordimiento. Intentaba proteger a Eleanor, pero sabía que no podía continuar así. La casa que antes era su refugio se había convertido en un campo de batalla donde el amor y la destrucción coexistían cada vez más inseparables. Eleanor, por su parte, observaba todo con una tristeza resignada, consciente de que el caos que rodeaba a su hija estaba destruyendo lentamente al hombre que amaba. Necesito contar algo sobre Malcolm Farnsworth a medida que nos acercamos a su trágico final. Era un hombre de rutinas precisas. Todos los días llegaba al trabajo a las 8 de la mañana en punto, siempre trayendo una taza de café humeante en una mano y una pila de libros en la otra. Sus colegas sabían que si Malcolm no estaba en su oficina a las 8:05, algo estaba mal. Esa mañana, sin embargo, no apareció. El reloj pasó de las 9 y las llamadas telefónicas a su casa iban directamente al buzón de voz. El silencio comenzó a preocupar a sus colegas, quienes decidieron ir a su casa en Chipping Norton para verificar lo que había sucedido. Cuando llegaron, golpearon la puerta insistentemente, pero no hubo respuesta. La ansiedad se apoderó de todos y, después de una breve consulta, decidieron forzar la entrada. Lo que encontraron dentro de la casa era, al menos, perturbador. Malcolm fue encontrado tendido en la base de las escaleras que conducían al segundo piso de la casa. Su cuerpo estaba parcialmente envuelto en una manta gris, dejando expuestos solo sus pies y parte de su torso. La posición en la que fue dejado sugería que alguien intentó moverlo, pero fue interrumpido antes de completar la tarea. El cuerpo estaba en decúbito supino, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, lo que indicaba un intento de arrastrarlo por las escaleras. No había signos explícitos de lucha en la sala donde fue encontrado, pero la expresión de Malcolm estaba congelada en una mezcla de sorpresa y dolor, lo que sugería que fue atacado de manera inesperada. Su piel presentaba una coloración pálida, con manchas de livideces visibles en los miembros inferiores, lo que indicaba que llevaba varias horas muerto. Una inspección más cuidadosa reveló marcas de presión alrededor del cuello, evidencias de que la causa probable de la muerte fue asfixia. Sin embargo, la manera improvisada en que se dejó el cuerpo sugería que el autor del crimen no tuvo tiempo u oportunidad de cubrir completamente sus huellas. Alrededor del cuerpo, la escena era desoladora. Los objetos estaban fuera de lugar, como si un intento desesperado de limpieza hubiera sido interrumpido. Un pequeño rastro de sangre seca en la madera de las escaleras indicaba que Malcolm había sufrido una caída o había sido arrastrado después del ataque, pero la manta enrollada a su alrededor era un indicio claro de que alguien intentaba moverlo antes de ser sorprendido. El aire en la casa estaba pesado, cargado con el olor metálico de la sangre y algo más. Una mezcla de fragancias familiares que de alguna manera hacía que la escena fuera aún más perturbadora. El análisis forense preliminar sugería que la muerte ocurrió durante la madrugada, lo que dejaba una ventana de tiempo razonable para que el perpetrador actuara y luego huyera. Sin embargo, la manera en que se dejó el cuerpo indicaba que algo o alguien interrumpió los planes, dejando preguntas inquietantes sobre lo que realmente sucedió esa noche. Los primeros análisis de la escena del crimen indicaban que el asesinato de Malcolm tenía motivaciones financieras. Su billetera, encontrada vacía junto a la mesa de centro, estaba sin el dinero que solía llevar para gastos diarios. Además, algunos objetos personales, incluidos un reloj de oro que siempre usaba y una colección de monedas raras, también habían desaparecido. La casa estaba revuelta en algunas habitaciones, como si alguien hubiera estado buscando más objetos de valor. El detalle más intrigante, sin embargo, era la caja fuerte en la oficina de Malcolm. Estaba entreabierta, lo que indicaba que el asesino conocía la combinación
o forzó a Malcolm a abrirla antes de su muerte. Dentro de la caja fuerte, los documentos importantes estaban intactos, pero una cantidad significativa de dinero y joyas de valor sentimental habían desaparecido. Este hecho llevó a la policía a creer inicialmente que el crimen fue el resultado de un robo planificado, tal vez por alguien cercano que sabía de la existencia de la caja fuerte y su contenido. La idea de que Emily, la hijastra, pudiera estar involucrada nunca pasó por la mente de los investigadores. Tal vez estaban demasiado seducidos por su rostro angelical o por su inquietud fingida. Dicen que lloró copiosamente al recibir la noticia. No puedo entender cómo la gente cayó tan fácilmente. Para los amigos y vecinos, ella solo era una joven problemática que aún intentaba adaptarse a la vida después de la muerte de su padre. Pero Eleanor sabía lo que nadie más sabía. Ella veía en los ojos de su hija la misma mirada sombría que vio la noche en que su esposo fue asesinado. Sabía que Emily era capaz de hacer lo impensable porque ya lo había hecho antes. En el pasado, durante una de sus crisis de furia, Emily mató a su propio padre. Fue un acto impulsivo nacido del miedo y de la ira acumulada. Eleanor, al encontrar la horrible escena, tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Sabiendo que su esposo era un hombre cruel, un abusador, decidió proteger a Emily a toda costa. Asumió la culpa por el crimen, creyendo que estaba salvando a su hija de una vida arruinada. Esta culpa la llevó nuevamente a los tribunales, sobre todo porque, aunque inicialmente nadie sospechaba de la familia, los investigadores agotaron todos los ángulos. Él no tenía enemigos. Esta era una ciudad pacífica. Su asesinato fue el primer homicidio de la región en una década. No había razones sustanciales para creer que alguien había premeditado el crimen, considerando su relación con una viuda que ya había sido acusada de otro crimen. Una relación que parecía muy rápida. En 10 meses ya estaban viviendo como pareja. Pero la noche del crimen, ni la madre ni la hija estaban en la casa. Ambas habían viajado a la casa de la madre de Eleanor. Una visita programada, pero con detalles curiosos. El más significativo fue que Emily no pasó la noche en la residencia y no tenía coartadas. El coche del abuelo registró un viaje hacia el barrio de Malcolm esa misma noche. Ahora, en el tribunal, Eleanor se encontraba nuevamente ante una decisión imposible. El juez la miraba directamente, esperando una respuesta clara a la pregunta que le habían hecho. ¿Se considera culpable? La sala estaba en absoluto silencio, como si el propio aire estuviera esperando una respuesta. Eleanor vaciló, el peso de su elección presionándola por todos lados. Esta vez, la verdad podría liberarla, pero a costa de la libertad de Emily. O podría mentir nuevamente, protegiendo a su hija y sacrificando su propia vida una vez más. La historia termina aquí, al borde de esta elección. El sonido del reloj marcando el tiempo en la sala de audiencias no hacía pausas, y la respuesta de Eleanor flotaba en el aire, invisible. ¿Qué diría? ¿Qué haría? La ambigüedad de su silencio dejaba a todos en suspense, y el destino de 2 vidas permanecía en un delicado equilibrio entre la culpa y la redención. De esta manera, era como si nunca se viera obligada a hacer nada, registrada en un instante, parte de una historia que aún no ha ocurrido, pero que nunca dejó de ser contada. Como las historias que llenaban los libros que Malcolm restauraba. Pero ahora, lamentablemente, ajenas al peso de esta respuesta, ninguna de las dos lo tendría para realizar el arduo trabajo, para recoger los pedazos de los fragmentos dañinos de almas endurecidas. Allí, una madre no sabía qué hacer, mientras aún lloraba al hombre que amaba, mientras lloraba a la hija que había perdido porque se negaba a aceptar que quedaba algo de humanidad en ella. Pero, ¿renunciaría Eleanor a su libertad, considerando que esta vez tendría que aceptar el cruel destino que la justicia se encargaría de dar?
Toda la sala estaba dominada por miembros notables de la sociedad. Todos, cabe decir, íntimos amigos de Malcolm. Cuando el juez la interrogó nuevamente, Emily entró en la sala y pronunció 2 palabras.